Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Andújar. Vamos a visitar la ciudad para que veáis qué bonita es y luego vamos a ir a Malmadraba a comprar aceite de oliva virgen extra. Ya veréis, va a estar buenísimo. Venga, pues si os interesa quedaros que empezamos enseguida. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Andújar está situado al norte de la provincia de Jaén, en la campiña jienense, a los pies de Sierra Morena. Es tierra de aceite por excelencia, pero además es una ciudad muy señorial y con mucha historia. Vamos a verla. Esa es la iglesia de Santa Marina, que por lo visto está construida sobre lo que fue una mezquita. Parece ser que inicialmente era de estilo gótico, pero luego se hicieron modificaciones en el siglo XVII. La puerta está un poquito descentrada debido a la espadaña, que como veis es muy bonita, la verdad. Está cerrada y no vamos a poder entrar a verla, es una pena. Este edificio actualmente se utiliza para exposiciones y actos culturales. Por la calle La Feria llegamos a una de las plazas más bonitas de Andújar, en la que se encuentran varias joyas arquitectónicas. Y antes de llegar podemos ver de frente la iglesia de Santa María y a la izquierda la torre de la capilla del Cristo de la Agonía. Nos metemos por esta calle a la derecha y ya estamos en la plaza. Fue la plaza mayor de Andújar durante los siglos XV a XVIII. Esta es la casa de los Albarracín, la familia que compró el edificio donde desde 1480 hasta 1791 estuvo el cabildo o ayuntamiento, del que solo se conserva el portón, que es del siglo XV. Está vinculado al gótico tardío. Sobre una columna de granito encontramos esta preciosa escultura en bronce realizada en 1995 por el escultor local Manuel López Pérez. En ella homenajea al teatro, representando por este lado una máscara o rostro que tiene en su boca la ciudad de Andújar y por el otro a una mujer o musa a cuyos pies está el ayuntamiento. Me encantó porque es muy bonita y original. La torre del reloj es del siglo XV. Fue construida en ladrillo y piedra. Según la tradición local, se encuentra donde en su tiempo estuvo el alminar de la mezquita árabe que existió en esta plaza. Tiene un fabuloso escudo imperial que recoge en el lado derecho el linaje de los Trastámara y de los Habsburgo, y en la izquierda el de los Avis, emperador Carlos V, su esposa Isabel de Portugal, y luego tiene un reloj de sol labrado en piedra. Fue finalizado en 1534. Esta es la iglesia principal, la iglesia de Santa María la Mayor, que también es del siglo XV. Se cree que se inició en el siglo XIII en estilo gótico y durante el siglo XVI y primeros años del XVII se restauró. Cambia sus formas de estructuras góticas por otras renacentistas y manieristas. Dentro de esta iglesia hay un cuadro del Greco, la oración en el huerto, aunque nos dijeron que ahora mismo no está en una exposición, pero que hay una réplica. Pero bueno, en cualquier caso, la iglesia ya está cerrada, así que no podemos entrar a verla. Dando la vuelta a la esquina nos encontramos con la capilla del Cristo de la Agonía. Se construyó entre 1923 y 1925 y es de estilo neogótico. Ese palacete que se ve en la esquina es la casa de los sirvientes de Mieres del siglo XVIII, que hoy en día se ha transformado en un hotel.
Y ahora nos vamos hacia la Plaza de España. Lo primero que vemos es el edificio de Correos, que antes era el Palacio de la Marquesa de García Real. Y enseguida vemos la torre de la iglesia de San Miguel, que dice que es el templo más antiguo de Andújar, también datado en el siglo XV. Es de estilo gótico y la torre, que es del siglo XVI, tuvo que ser restaurada tras el terremoto de Lisboa de 1755. Al lado izquierdo de la iglesia vemos una preciosa fuente barroca del siglo XVIII. De nuevo vemos el edificio de Correos. Y enfrente el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Andújar. Se construyó entre 1620 y 1631 para casa de comedias, aunque parece ser que las galerías que vemos se hacían las veces de mirador para los festejos taurinos de la época. El terremoto de Lisboa también afectó su estructura y a finales del siglo XVIII y tras una restauración, el Cabildo decidió que esta sería la nueva sede del ayuntamiento. Desde su construcción siempre fue el edificio más emblemático de la ciudad. Y ahora vamos a buscar un sitio para comer. Nos hemos parado a comer en este mesón que se llama Los Pincelines. Y bueno, pues aquí tenemos unas habitas con jamón. Este es el aperitivo que nos han puesto. Unos pimientos que dicen que están muy buenos, ahora los probaré. Y luego veremos qué tal están los segundos. Bueno, ahora de segundo yo he pedido unas chuletitas de choto, que son, fijaos, pues parecen de cordero, pero no, son de choto. Y por aquí un entrecot. Por cierto que en la carta también había turnedo de cocodrilo, de ñu y de canguro. Una carta muy original. Bueno, pues después hemos pedido unos profiteroles, porque dado lo bueno que estaba lo que hemos comido en general, hemos dicho esto que son hechos en casa tiene que ser buenísimo. Así que vamos a probarlo, deciros que la carne es fenomenal, tanto el entrecot muy tierno, se deshacía en la boca, como las chuletitas de choto que son de cabrito y buenísimas. Las mejores historias empiezan en la mesa de un bar. Buena frase, sí señor. Bueno, pues la cuenta también ha estado bastante bien, son 65,90 y la verdad es que hemos comido de lujo, muy bien. Salimos de Andújar y entre Campos de Olivos llegamos a la Almadraba, porque no nos podemos ir de Andújar sin comprar aceite. Bueno, pues hemos parado en esta cooperativa de aceite de oliva virgen extra de Andújar, se llama Virgen de la Cabeza, está al lado de la carretera, de la A4, así que no tiene pérdida. Os muestro rápidamente el proceso de elaboración del aceite desde la recolección de la aceituna hasta su envasado. La variedad de aceituna es Picual, que es la predominante en la provincia de Jaén. Fijaos, es un auténtico zumo de aceituna. La marca es Iliturgi. Tienen su propio olivar. Se obtiene por presión en frío. Es rico en vitaminas A, D, K y E. Contiene elementos esenciales para el organismo y ayuda a reducir el nivel de colesterol. Vamos, que es una verdadera joya. Se puede comprar online y lo envían a toda España. Por supuesto nos llevamos una caja de 3 botellas de 5 litros de aceite, porque tiene que estar muy bueno. A 22,50 cada botella de 5 litros. Andújar nos ha gustado muchísimo, tanto la ciudad como su gente, que es súper amable. Ahora mismo. Bueno, pues desde Almadraba despedimos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho y si es así, pues no os olvidéis dar un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos, ya sabéis que es totalmente gratuito y así me apoyáis para que suba nuevo contenido y compartir con vuestros amigos. Hasta la próxima escapadita. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.